Una ciudad donde el tiempo parece detenido, donde cada piedra, cada callejón y cada ruina esconde siglos de historia, poder y misterio. Roma, la ciudad eterna, cuna de emperadores, escenario de batallas épicas y hogar de algunos de los secretos mejor guardados de la humanidad. ¿Qué misterios se esconden entre sus ruinas? ¿Qué historias jamás contadas resuenan entre sus muros? Hoy, en Fragmentos del Mundo, te llevamos a un viaje único por Roma en pocos minutos. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu forma de ver esta ciudad para siempre. Roma, la capital de Italia, se encuentra en la región central del país, dentro de Lacio, a orillas del río Tíber. Su ubicación estratégica en la península itálica fue clave para su expansión como centro del Imperio Romano. Además, en su interior alberga la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo y sede de la Iglesia Católica. Toda gran civilización tiene un inicio, pero pocas nacen de una leyenda tan impactante como la de Roma. Dos hermanos, Rómulo y Remo, abandonados a su suerte en las aguas del río Tíber, fueron amamantados por una loba y criados por un pastor. Años después, en un acto de ambición y poder, Rómulo acabaría con la vida de su hermano para fundar la ciudad que dominaría el mundo. Así nació Roma, en el año 753 a.C., y lo que comenzó como un pequeño asentamiento en las colinas del Lacio se convertiría en un imperio imparable. Desde las batallas contra Cartago hasta la conquista de Egipto, Roma expandió sus dominios dejando un legado en la arquitectura, la política y la cultura que aún hoy perdura. Pero todo gran imperio tiene su caída. Fue en el año 476 después de Cristo, cuando la invencible Roma se desplomó bajo el peso de su propia grandeza. Sin embargo, aunque su imperio desapareció, su influencia sigue viva en nuestras leyes, nuestras ciudades y hasta en nuestra forma de vida. Roma no es solo una ciudad, es un museo al aire libre. Cada rincón cuenta una historia, cada piedra guarda un secreto, y estos son algunos de sus lugares más impresionantes. El Coliseo, la arena de la muerte. Imagínalo. El rugido de 50.000 espectadores, el choque del acero, la arena empapada de sangre. Aquí, en el Coliseo, la vida y la muerte eran un espectáculo y los gladiadores luchaban por honor y supervivencia. Este gigante de piedra, testigo de las mayores batallas del imperio, sigue en pie después de casi 2000 años. No es solo un monumento, es una máquina del tiempo. El Foro Romano, el corazón de un imperio. Si el Coliseo era el lugar del espectáculo, el Foro Romano era el centro del poder. Senadores discutiendo leyes, generales anunciando victorias, emperadores dando discursos que cambiarían el destino del mundo. Hoy, sus ruinas aún susurran los ecos de la antigua Roma. Caminar aquí es viajar a una época donde Roma gobernaba el destino de millones. El Panteón, el templo de los dioses. Un edificio que ha desafiado la lógica arquitectónica durante siglos. Su cúpula, la más grande de su época, sigue asombrando a ingenieros y arquitectos. Dedicado a los dioses romanos y más tarde convertido en iglesia, el Panteón es un recordatorio de que la grandeza de Roma no solo se forjó con espadas, sino también con arte y arquitectura. La Fontana di Trevi, la fuente de los deseos. Miles de monedas caen en sus aguas cada día. La tradición dice que si lanzas una moneda de espaldas, volverás a Roma. Esta fuente no es solo un monumento, es un símbolo de los sueños y deseos de millones de viajeros. Una obra maestra del barroco que sigue enamorando al mundo. El Vaticano y la Basílica de San Pedro, el epicentro de la fe y el arte. Dentro de los muros del Vaticano se esconde uno de los mayores tesoros artísticos del mundo, la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, con solo un pincel y su genio, creó una de las obras más impresionantes de la historia. La Basílica de San Pedro, el corazón del catolicismo, sigue siendo un lugar de peregrinación y asombro. No importa tu religión, estar aquí es sentir el peso de la historia. No se trata solo de monumentos y plazas llenas de historia.
También es un laberinto de secretos ocultos, misterios que han sobrevivido al paso del tiempo y leyendas que siguen intrigando a quienes las descubren. Empecemos hablando de la Roma subterránea. Bajo los pies de los millones de turistas que recorren sus calles, existe otra Roma, una que muy pocos han visto. Kilómetros de túneles y catacumbas serpentean bajo la ciudad, escondiendo restos de una era olvidada. Aquí, los primeros cristianos se refugiaban de la persecución y enterraban a sus fallecidos en nichos tallados en la roca. Pasadizos oscuros, inscripciones en latín y millas de cráneos apilados crean un escenario tan sobrecogedor como fascinante. Un mundo subterráneo que sigue esperando a ser explorado. Otra leyenda habla sobre que si introduces tu mano en la boca de la verdad y dices una mentira, la escultura de piedra te la arrancará. Esta antigua máscara de mármol, situada en la iglesia de Santa María en Cosmedin, es uno de los enigmas más intrigantes de Roma. ¿Te atreverías a tentar a la suerte? ¿Y qué serían los romanos sin sus acueductos? Sin ellos, Roma jamás habría sido un imperio. Esta obra maestra de la ingeniería permitió llevar agua fresca a cada rincón de la ciudad, abasteciendo fuentes, baños públicos y hasta casas privadas. Algunos, como el acueducto Claudio, aún siguen en pie después de casi 2000 años. Una prueba de que la grandeza de Roma no solo se construyó con conquistas, sino con ingenio. Roma no es solo un museo viviente del pasado, es una ciudad vibrante, donde la historia y la modernidad conviven en un equilibrio perfecto. Entre las ruinas milenarias y los monumentos imponentes, Roma es el corazón de una metrópoli llena de vida, sabores y cultura. Pasear por Roma es sumergirse en una sinfonía de sonidos, colores y emociones. En cada esquina, artistas callejeros tocan melodías que se mezclan con el murmullo de los cafés y el bullicio de los mercados. En Trastevere, las calles adoquinadas se iluminan con terrazas repletas de gente, mientras en la Piazza Navona las fuentes barrocas sirven de escenario para la cantidad de historias que se cruzan cada día. Por otro lado, la cocina romana es un arte en sí misma. Aquí, la comida no es solo alimento, es cultura y tradición. Un plato de pasta carbonara con su cremosa salsa de huevo y pecorino, una pizza al taglio crujiente recién salida del horno o un gelato artesanal derretido lentamente bajo el sol del Tíber son experiencias que van más allá del paladar. Aunque Roma es sinónimo de historia, también es un epicentro del arte contemporáneo y la moda. Desde las elegantes boutiques de la Vía del Corso hasta las exposiciones de arte moderno en el Maxi, la ciudad sigue siendo una fuente de inspiración para creadores de todo el mundo. Cineastas, diseñadores y artistas se encuentran en Roma el escenario perfecto para dar vida a sus obras, demostrando que la ciudad eterna sigue marcando tendencias. Es una ciudad que se reinventa sin perder su esencia, un lugar donde cada día es una obra de arte en movimiento. Roma es mucho más que una ciudad. Es una experiencia, un viaje en el tiempo que te conecta con las raíces de la civilización y con la vitalidad de la vida moderna. Desde el Coliseo, donde los gladiadores luchaban por su vida, hasta la Fontana di Trevi, donde los sueños se hacen realidad, Roma es un destino que nunca deja de asombrar. Ahora cuéntame, si pudieras visitar solo un lugar en Roma, ¿cuál sería? Te dejamos más destinos sorprendentes que visitar. Nos vemos en el próximo destino.